En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. De el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estupendo texto del Evangelio. ¿No te parece así a ti, así, querido amigo? Fíjate, se nos presenta el momento en donde el Señor Jesús ciertamente procura hacer crecer siempre la fe de sus apóstoles. Por eso les preguntará: ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Qué es lo que ustedes dicen de mí? Pero hoy nos hace un regalo hermosísimo, exquisito. Nos está regalando el pontificado, el puente. Pontífice significa puente. El puente que es el papado entre la iglesia, el mundo y Dios. El Salvador, el Redentor, la piedra angular es Jesucristo, es el único Salvador. Sin embargo, Él concede este poder, por ejemplo, del ministerio sacerdotal a hombres tomados de entre los hombres, no porque seamos perfectos, pero porque Él tiene esa autoridad para otorgarla. Y en este caso hace también lo mismo con Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dentro de la Iglesia Católica le damos gracias a Dios porque en la historia conservamos la sucesión apostólica a través del sumo pontífice. Conocemos los nombres de los primeros papas y también hasta el de la actualidad. Pero yo quiero destacar también lo siguiente: a este hombre al que le acaba de decir, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, instantes después le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Afortunadamente nosotros podríamos decir que el Señor Jesús, que ve esta falla tan grave en Pedro, sin embargo, no le quita el poder que le ha otorgado. Podemos recordar cómo Cristo resucitado precisamente a Pedro 3 veces, a Pedro que lo niega 3 veces, es decir, no solamente falla en este pequeño momento después de que había sido instituido piedra sobre la que se edifica la iglesia, sino también en la pasión de Cristo lo va a traicionar, lo va a negar. Pero el Señor Jesús lo va a refrendar en esta decisión de que Pedro sea, sobre él se construya la iglesia, porque le dirá 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Bueno, pues yo les digo, el texto me parece extraordinario
Porque sobre todo ahora que estamos en tiempos de cambio y que a través de los medios de comunicación fácilmente expresamos nuestras ideas, a veces sin pensar, simplemente lanzamos lo que la emoción nos está diciendo. Nos encontramos cómo se cuestiona también en algunos ambientes dentro de la Iglesia católica y de afuera de la Iglesia, bueno, eso no nos extraña, pero a veces dentro de la Iglesia católica se cuestiona al Papa Francisco, pero mira, también cuestionaron al Papa Benedicto y también cuestionaron a San Juan Pablo II y también cuestionaron a Pablo VI y también cuestionaron a Juan XXIII. Bueno, pues en la opinión de algunos, el Papa, hay que recordar que es un hombre tomado entre los hombres. Puede parecer débil, parecer indeciso, puede parecer que le hace falta claridad en la exposición de sus ideas. Pues es Jesús el que escoge a quien va a ser su representante en la tierra. Ninguna persona, ni tú ni yo, y con mucho cariño y mucho respeto, ¿verdad? Ningún obispo ni ningún cardenal, y mucho menos, claro, ninguno de nuestros hermanos protestantes, y mucho menos aquellos que no aman a la Iglesia y que desde afuera la atacan y que en todo siempre le buscan, diríamos, el negrito en el arroz. Es que el Señor Jesús no solamente le estará diciendo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino también le está diciendo, y los poderes del Averno no prevalecerán sobre ella. Puede haber alguna persona que siente que la iglesia se bambolea, porque el Papa que está no es de su agrado. Pues Juan Pablo II nos cautivó a todos. El decano en Roma, cuando se tiene que elegir al sucesor del Papa, dice, nadie piense que tiene que llenar los zapatos de Juan Pablo II. Bueno, fue el Papa Benedicto XVI, que se decía, este es muy serio. Bueno, llega ahora el Papa Francisco y algunos dicen, ay, este sí es el que nosotros queremos y qué bueno que es tan extrovertido, no tan serio como el Papa Benedicto. Y habrá algunos otros que digan, no, pero ¿por qué se ríe tanto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué aquello? Nunca olvidemos que el que lleva el timón es Jesucristo. Quien está en la barca pasa, ¿eh? Si se cometiera algún error, pues ya después se superará con el tiempo. Los errores, dice un dicho, los errores son del tiempo, no de España, refiriéndose a la conquista de América en el siglo XVI. Bueno, pues algo así podríamos decir nosotros. Lo importante es de que cada uno de nosotros recordemos que amar al Papa es amar a Cristo. Mi fidelidad para el Papa, orando para que el Señor lo ilumine. Y sea como sea, no solamente el Papa Francisco, sino Benedicto, emérito, San Juan Pablo II y los papas que me toque todavía acompañar. Amar al Papa es amar a Cristo. Es ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Oremos por el Papa, oremos por nuestros obispos, oremos por los sacerdotes, oremos por todos los bautizados. El Señor Jesús esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero.